Corre, video. La primera pregunta y la única pregunta que yo tengo para mi cuñada es esta. Aparte de mi hermano, ¿cuál fue otra razón por la que se quedó en la iglesia? Amén, hermanos. No va a alcanzar el video. Hay otra. Si contesta esa ya, con esa terminamos, hermano. Vamos a mirar, la hermana Rocío estuvo muchos años también en la iglesia, ya en la iglesia bautista del Peregrino, y también estuvo sirviendo en diferentes ministerios, estuvo en el mismo grupo de jóvenes con nosotros, y me siento contento hoy de poder escuchar cómo fue ese proceso de llegar a la iglesia y sentir la obra de Dios, la comisión del Espíritu Santo en su vida. Así es que vamos a comenzar con la primera pregunta para la hermana Rocío Velasco, y vamos a mirar primeramente su trasfondo religioso, ¿verdad? Vamos a mirar si alguna vez profesó alguna otra religión, su familia, ¿verdad? Vamos a mirar cómo es su trasfondo religioso, hermana. Pues mis papás eran católicos. No, que le quitó el silencio. Es el segundo, después del micrófono del... No quiere que hable. ¿Está conectado todo bien? No está conectado acá. Entonces usamos el otro. ¿Por qué no está conectado? conéctalo nada más, abajo está el cable. Hay muchos aquí, no sé cuál es. Okay. ¿Por qué la de este? Entonces, así, yo me lo voy a quitar también para estar parejos. Okay, ¿cuál es su trasfondo religioso? ¿Su familia iba a alguna iglesia? ¿Usted alguna vez fue a otra iglesia? ¿Cuál es su trasfondo religioso? Sí, éramos católicos, mis papás eran católicos, mi mamá era católica, pues íbamos a la católica cuando estaba yo niña. ¿Hizo alguna como primera comunión, confirmación? Sí, me bautizaron, hice primera comunión y la confirmación. ¿Y usted cuando ya hubo un momento en el que usted se consideró católica? Pues yo nunca creí en los santos o en así lo que era. Pues no recuerdo la verdad, nunca. Yo iba a la iglesia, pero no creía. Ajá, sí creía que la Virgen María era la madre de Jesús. Eso sí creía, sí lo creía. En los santos. Pero nunca, pues como mi mamá tampoco nunca rezaba así a los santos, no era así de esas. No recuerdo que fuera así, o sea, solamente lo que es la Virgen, sí, ella sí creía mucho en ella, y pues yo sí creía también que era cierto lo que me enseñaban. Y entonces, ¿cómo fue su conversión al cristianismo? ¿Fue como familia? ¿Fue personalmente? ¿O cómo fue que escuchó de la iglesia cristiana? ¿Quién la invitó? Desde que éramos niños, desde que yo era niña, mi abuelita empezaba a querer saber más, buscar más. Y sí, de repente íbamos así a una que otra iglesia, así nomás de vez en cuando, no sé cómo, la verdad, pues yo era niña, no sé qué era el pensamiento o la intención, nada más que sí querían saber más, ¿Visitaban buscar más. iglesias? Ajá, visitaban iglesias diferentes iglesias. ¿Y cómo fue que usted llegó a la iglesia el Peregrino? Me invitó mi abuelita. ¿A ella la invitaron? A ella le invitó Carlos, el pastor Carlos Covarrubias. Los invitaron a ellos y nos invitaron, no sé si habían invitado a mi mamá, pero no habíamos ido. Después la invitaron a mi mamá a una boda, que era la boda del hermano Alex Covarrubias, que vino la semana pasada. Y ese fue el primer día que yo fui a la iglesia Peregrino. Entonces vio la boda, vio a mi hermano y hizo una petición. Pero
Ahí comenzó a ir a la iglesia entonces y ¿cuál fue su reacción al principio que llegó ahora a la iglesia del peregrino? Y si recuerda usted un poco cómo fue su actitud, cómo respondió a eso. ¿Le Pues gustó, no le sí, gustó? sí, yo quería ir al otro día, el domingo, estuve ahí. Así, al otro día ya fui al servicio y pues ya de ahí en adelante. ¿Y quién fue la persona que le habló de Cristo? Le va, a Nadie. sonar, le va a sonar extraño, pero yo no me acuerdo que nadie me compartiera de Cristo. Yo no me acuerdo que nadie me compartiera o me explicara. Simplemente que como yo ya había mucho ido a diferentes iglesias y antes de ir, pues no eran buenas iglesias, pero siempre hacían, pues yo escuchaba la predicación y hacían como llamamiento. Ven al altar si quieres aceptar a Cristo. Yo no entendía eso, pero yo quería. Yo no entendía no entendía, porque no explicaban bien, pues no tenían sana doctrina, simplemente era emoción y así. Pero yo quería, y yo siempre pasaba. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo no recuerdo que alguien me explicara el plan de salvación. Pero yo llegué y yo quería estar ahí y yo quería servir a Dios. Yo quería vivir para Dios y entonces el sábado tenían ganar de almas. Yo ni siquiera entendía, yo sabía que yo quería decirles a los demás de Cristo y de la iglesia, de Jesús. Pero yo no entendía la salvación todavía. Y cuando fui, que estaban enseñándonos cómo ganar almas, ahí es donde yo realicé que Él ya me la había dado, que Él ya me había dado mi salvación, que yo no la iba a perder. Amén. Entonces, no hubo una persona en particular que le haya compartido, pero fue Dios realmente el que le enseñó y que le explicó. Amén. ¡Qué bendición! Ya estando en la iglesia o visitando la iglesia y entendiendo el Evangelio, ¿hubo algo que le estorbó en cierta manera para quedarse en la iglesia y para decidir estar en la iglesia de lleno o quedarse en la iglesia? Pues sí tenía amistades y diferentes cosas, pero yo sabía que eso era lo que yo quería. Estar en la iglesia y empecé a quitarme todo lo que yo sabía que no estaba bien, que no le agradaba a Dios. Y por ejemplo, los amigos de la escuela, sí, yo sabía que ellos algunos no creían en Dios, otros vivían vidas mal. Y pues yo ya estaba en high school. Yo llegué a la iglesia un año, en el verano antes del grado 12, que es cuando ya uno se gradúa. El último año, ya estaba grande, tenía 17 años. Cuando volví a la escuela, entonces yo ya tenía algunos meses yendo a la iglesia y ya me sentía incómoda. Y yo creo que les hablaba de cierta forma, a lo que yo sabía, les hablaba pues de Cristo, pero no mucho. Yo no sentía que les hablaba y yo me sentía mal porque yo decía, no les estoy diciendo, pero al mismo tiempo no me sentía como que me iban a escuchar. Y entonces yo decía, si ellos no son de bien para mí, yo necesito de dejar de juntarme con ellos. Pero yo no me sentía, yo no quería decirles, pues ya no me voy a juntar con ustedes. Entonces yo empecé a orar y yo le dije, pues tú quítalos,
tú quítamelos. Yo no sé cómo. Y yo, como le digo, yo sentía que yo no les estaba llevando, apuchando a que escucharan de Dios. Pero un día llegué en la mañana y se sentó conmigo un amigo mío y me dice, ¿sabes qué? Ya no me está gustando que estás siempre hablando de Dios. O sea, para mí no estaba diciendo nada, pero para ellos era mucho. Ellos se sentían como que, ay, ya, cállate. Y entonces me dijo, ya no quiero que estés hablando cuando estamos juntos todos, no quiero que estés hablando de Dios. Eso es tu cosa, es lo que a ti te gusta, no somos nosotros. Le dije, ok, está bien, pues yo creo que ya entonces ya mejor no me voy a juntar con ustedes. Ok, está bien, y así quedamos. No fue un pleito, pero no fue, ya no tuve que estar ahí, ya no me sentí ligada ahí. Y desde ese día para adelante, pues ya cada quien, yo me quedé sola, como quien dice, porque no tenía más amigos. Y así pasó. ¿Hubo alguna situación en su vida o en su familia que Dios usó para ayudarle a conectarse más con Dios y a determinarse a buscar de Dios? Yo creo que desde chica siempre tuve esa mentalidad, es como que yo siento, yo miro para atrás y desde que yo era niña yo siempre tenía presente el temor de Dios, que Él me estaba mirando, siempre cualquier cosa, yo en mi mente yo hablaba con Dios. Una vez cuando mi mamá quería que yo estuviera más involucrada en la iglesia porque ella creció involucrada en la iglesia católica y me llevaba a diferentes grupos de jóvenes y era bien feo. No sé, era bien extraño, yo no me sentía ahí, no me sentía bien, no me sentía a gusto. ¿Iglesia católica? Uh-huh. En los jóvenes. En los jóvenes y también incluso intenté ayudar en los catecismos y fui y yo era la que le iba a ayudar a la catequista y todo lo que les enseñaban a los niños era de los santos y las costumbres, era todo. Y yo fui 2-3 semanas y le dije, mamá, no les enseñan de Dios. Y yo no sabía nada todavía, pero yo sentía que eso no estaba bien. Yo sabía que eso pues no les estaban enseñando nada de Dios, nada. Y ya no quise ir, y entonces ahí nos alejamos mucho de la iglesia, pero así poco a poco fuimos yendo a diferentes iglesias que eran cristianas, aunque no tenían buena doctrina, pero yo fui creciendo y ya entré como a la adolescencia y yo como que crecí muy insegura. Me sentía amargada. Y ese era un vacío que quería que Dios llenara. Me sentía amargada, me sentía depresiva. No sé, siempre estuve así, de que yo me acuerdo mi juventud. Y cuando llegamos a la iglesia del peregrino, pues eso es algo que me quise entregar a Dios y Dios me quitó eso. Dios me ayudó mucho con eso, aunque después siempre ha sido algo con lo que yo he batallado y es lo que me lleva más a buscar a Dios, porque pues es feo estar si yo me alejo de Dios, yo empiezo a caer. Es difícil. Yo creo que todos tenemos un aguijón en la carne que podemos pedirle a Dios, quítalo de mí,
pero Dios dice, bástate mi gracia, porque es a través de eso que Dios nos mantiene humillados y buscándole a Él. ¿Verdad? Yo puedo dar testimonio de cosas que yo quisiera no tener en mi persona, pero es exactamente eso lo que Dios usa para mantenernos humillados y cercas y dependiendo de su gracia para seguir adelante, ¿verdad? Y gracias a Dios por esas cosas que Él nos deja tener y cargar con esas cosas, ¿verdad? Qué bendición. En cuanto al bautismo, hermana, ¿a quién le compartió acerca del bautismo? Igual nadie. Nadie. No, no se diga, no. Igual nadie, yo sabía, pues yo veía, ok, ya sabía el proceso, la gente está, ganamos almas, la gente viene a la iglesia, si cree pues se bautiza y yo como ya había estado en iglesias igual, yo ya me había bautizado en otra iglesia, pero no era en lo correcto, no era salva o sea, no tenía yo la certeza de mi salvación, no lo había hecho yo por los motivos correctos, sino por lo que me habían enseñado o me habían dicho que era el bautismo, pero no era así. Entonces yo le dije, ¿sabe que yo me quiero bautizar, yo me tengo que bautizar? ¿A quién le dijo usted? A Andrea, la esposa del pastor Corres. Y entonces ahí se bautizó una semana después. ¿De qué le dije? Ujú. Sí, yo creo en esa semana o en ese día, no me acuerdo si era exactamente ese día, no. Era, yo creo le dije el sábado y el domingo me bauticé. ¿Como cuánto tiempo pasó después de que usted entendió la salvación para después bautizarse? Eso sí no me recuerdo, pero no fue luego. Fue algo como que Dios me estaba diciendo, sí te bautizaste, pero no está bien. Y me estaba como en mi mente, hasta que por fin me animé y dije, bueno, lo tengo que hacer. Y ya lo hice, fue yo creo unos meses después, no sé. Okay. Ya como cristiana, entonces, bautizada, estando en la iglesia, todos tenemos una carrera y mucho que aprender y mucho que cambiar. Y a veces Dios permite situaciones y pruebas en nuestra vida para poder ayudarnos en ese crecimiento y parecernos más a Cristo cada vez. ¿Hay alguna prueba, alguna situación que usted pueda compartir con nosotros que Dios usó, que Dios le permitió a usted o a su familia para seguir trabajando en su vida espiritual? Pues igual como ya le comenté, mi batalla siempre es con mi mente, mis emociones, pero siento que hubo un tiempo en el que, aparte de todo eso, o tal vez por eso mismo, empezamos a batallar mucho en el matrimonio. Y también aparte batallábamos mucho económicamente, entonces era como un círculo. Los problemas económicos me hacían, me causaban mucho estrés, mi misma inseguridad, mi misma depresión. Hubo un tiempo muy duro. Un tiempo muy duro y me tuve que determinar a estar en la iglesia, sea como sea, a llevar a los niños, a estar quien esté, yo estar. Y eso fue poco antes de venirnos para acá. Así es de que el hecho de venir para acá para mí fue como una respuesta de Dios, una salida. Así es, yo creo hermanos que Dios tiene que llevarnos a todos a ese punto. Dios sabe cómo trabajar en la vida de cada uno de nosotros
para llevarnos a todos al punto de determinarnos que lo vamos a seguir personalmente. No si la familia va, no si los amigos van, no si los hermanos llegan o no llegan, pero yo necesito buscar de Dios, yo lo necesito y yo voy a buscarlo. Y uno se determina personalmente a buscar de Dios. Dios tiene que llevarnos a ese punto y a veces duele lo que Dios tiene que permitirnos para llevarnos a ese punto, pero es lo mejor y es por nuestro bien, ¿verdad? Y hermana, quisiera que nos comparta un poquito sobre cómo fue el proceso ya para venirse para acá y estar en nuestra iglesia. ¿Cómo fue eso para usted? Quizás cuando escuchó por primera vez la idea de irnos para allá. Yo me quería venir. Se me hizo largo, ¿qué fue? Un mes o 2 semanas, no sé, pero se me hizo bien largo. Ya me quería venir. Ya quería estar aquí. Y para terminar, alguien que esté pasando por situaciones adversas, por pruebas, quizás a punto de desanimarse o ya desanimado, sin mucho ánimo, ¿qué consejo le pudiera usted dar a alguien así? Pues que lo haga aunque no quiera, que busque, que ore, que esté en la iglesia, aunque uno no siempre quiere, pero cuando yo recién llegué a la iglesia, yo me decía en mi mente, no la pienses. Si tú escuchas que Dios eso quiere que hagas, no digas, lo haré, porque uno, si se pregunta uno, lo haré, ya no lo va a hacer. Simplemente hacerlo. Y eso me ayudó mucho a llegar a la iglesia, y también ahora que si yo sé que estoy sintiéndome de cierto modo, tengo que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios porque nuestras emociones siempre lo van a llevar a otro lado. No escuchar nuestras emociones o nuestras ideas. Simplemente, como dice el canto, obedecer. Trust and obey. Tiene uno que obedecer simplemente la voz de Dios, y Dios se encarga del resto. Si uno sabe que no se siente, yo a veces le digo, no me siento que quiero hacer las cosas, o me siento fría, y tengo que orar y decirle, pues tú encárgate de eso, porque eso no está bien. Me siento, o sea, Dios sabe qué es lo que uno siente, le diga a uno o no le diga. Yo le digo a Dios todo, me siento así, o a veces hasta que estoy enojada, Él sabe que estoy enojada, yo le digo todo, yo le digo, me siento así, o tú ayúdame, haz algo tú, porque yo no puedo. Dios nos puede ayudar, pero uno no dejar de hacerlo, lo que uno sabe que tiene que hacer, estar en la iglesia, orar aunque no quiera, pero estar en la presencia de Dios. Bueno, pues qué bendición, hermanos. Yo creo que cada quien podemos agarrar